En este problema sabemos que f de 1 es igual a 3, g de 1 es igual a 2, f' de 1 es igual a 4, f' de 2 es igual a 3, g' de 1 es igual a menos 2, g' de 3 es igual a 5, y tenemos que calcular la derivada de h de x igual a f de g de x para x igual a 1. Aplicando la regla de la cadena, h' de x será igual a f' de g de x por g' de x, con lo cual h' de 1 será igual a f' de g de 1 por g' de 1, que sustituyendo será igual a f' de 2 por menos 2, es decir, a 3 por menos 2, que será igual a menos 6.